el caso de Lisette Melenciano, de 31 años, que perdió la vida de la mano de su pareja de 3 años. Y el señor Rodolfo Antonio Ramírez, quien es el presunto autor de este crimen, ya fue arrestado y era conocido como el Barbero. Este señor tenía 50 años y le quitó la vida, como dije, a su pareja, quien era madre de 6 hijos, que es la parte que más me duele. Dejar a 6 hijos en la orfandad y dejar a la madre de Lisette, quien es probablemente quien ahora tendrá que encargarse de esos 6 hijos, pero además no tenemos en la República Dominicana ningún sistema de apoyo, no tenemos en el país ningún programa que ayude a estos casos. ¿Quién va a mantener a los 6 hijos de Lisette ahora que su madre se quede con esos niños? Que gracias a Dios que Lisette tenía una madre, porque hemos dado informaciones aquí de casos donde hay feminicidios y la mujer que pierde la vida de manos de su pareja no tiene familia, no tiene madre presente en su vida. Entonces, no sé qué ha pasado con esos niños que se han quedado huérfanos. Por el papá ni preguntamos, ¿verdad? Porque sabemos que no está en la foto de lo que está sucediendo. Esto ocurrió en el kilómetro 3.5 de Canastica, o el kilómetro 3.5 de Canastica en San Cristóbal. Lisette, que estaba en pantalla hace un minuto, desapareció el domingo 5 de octubre, hace ya unos días, tras ser vista por última vez en su vivienda. La madre, la señora Luz Yuberquis Tejada, inició entonces en ese momento una búsqueda desesperada que terminó cuando las autoridades encontraron el cuerpo de su hija calcinado en un hoyo, cubierto con ramas y rociado con gasoil. No, pero no. El imputado fue detenido tras orden judicial y levantamiento de evidencias que incluyen prendas personales de la víctima, o sea, que confirmaba que evidentemente ese era el cuerpo de Lisette. Cuando hicieron entonces un pequeño levantamiento en la comunidad para saber cómo era este hombre conocido como el Barbero, pues muchos lo describieron como un hombre violento, ojo aquí, con historial de agresiones hacia su anterior pareja. Parte de la información relata que la madre de Lisette, la señora Luz, le había dicho que dejara esa relación, pero que a pesar de que a Lisette se le había advertido sobre lo agresivo de su pareja, ella se quedó con él durante 3 años y al final de esos 3 años, pues ya vemos en lo que terminó esto. Es lo más importante, señores, de este caso, que yo decía y que nos proyectaba tal vez a unos 10 años, es porque aquí no hemos aprendido a romper el ciclo de la violencia. Aquí en nuestro país las mujeres tienen tan poca educación emocional, tan poco conocimiento, tan poco discernimiento sobre lo que es el amor y lo que no es amor, que no sabemos entender, no nos damos cuenta, estamos ciegas cuando estamos en una relación con una persona y a pesar de que personas que nos quieren nos advierten del peligro de esa persona, no lo vemos. Es importante, y yo tenía esa conversación hace unos días con alguien que decía, con una psicóloga, que ella explicaba cómo si para ti el amor fue ver los golpes que tu papá le daba a tu mamá, eso fue lo que tuviste de niño, tú vas a crecer siendo una mujer entendiendo que recibir golpes es parte de lo que es el amor. Entonces, para que este ciclo se rompa, de que aquí salgan en portadas de periódicos las cifras desgarradoras de los feminicidios, tenemos que empezar por la raíz. La raíz es, si ya no hay forma de que las mujeres, las que son hoy mujeres, entiendan esta situación, o no hay una base para que el gobierno pueda decir, mira, voy a darle clase, voy a darle terapia a todas estas mujeres, por lo menos, señores, vamos a enfocarnos en los niños y en adolescentes. Vamos a empezar a enseñar en las casas
qué es el amor. Vamos a empezar a enseñarles a que ellos puedan identificar lo que está bien y lo que está mal, independientemente de lo que esos niños estén viviendo en sus casas, para que de aquí a unos años, cuando esos niños y adolescentes sean adultos y empiecen a tomar sus propias decisiones de estar con parejas, puedan entonces decir, espérate, ya yo sé que esto no es amor, ya yo sé que yo tengo que salir de aquí, ya yo sé cómo esto termina. ¿Cuántas mujeres vemos? ¿Cuántas cifras de feminicidio vemos? Y todo en la misma historia. Te tengo noticias. Estas niñas en este lugar están siendo educadas por el dembow. Que en el dembow dicen que hay que darle golpe y matarla aún en el acto sexual. Matarla a placer. Ok, entonces en las escuelas no podemos crear un programa. En la escuela se filman los videos de eso dembow. ¡Colombia! No, lamentablemente. Esa es la realidad. Mira, alguien que tiene una idea y quiero compartirla justo ahora, me parece que lo compartí en el grupo de producción, es la diputada Kimberly Taveras, a propósito de lo que estamos hablando. Ricardo de los Santos, presidente del Senado, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, tienen el honor de invitarle al acto lanzamiento de la reforma integral Déjala Ir. Eso es el día de hoy, lunes, a las 10 de la mañana, en el Salón de la Asamblea Nacional del Congreso Nacional. Esto es a propósito, ¿verdad?, dice que diputados y senadoras nos hemos reunido para presentar de manera institucional una reforma integral para reducir al 2030 y erradicar los feminicidios y los filicidios de la realidad nacional para el 2035. Sería un honor que nos puedan acompañar. Esta es la invitación que nos hace Kimberly Taveras. Déjala ir. A propósito de que no sabemos qué hacer, Yamel, y yo lo digo en chanza porque es mejor uno reír que llorar, porque también uno tiene que cuidar su salud mental. Yo, con esta invitación de Kimberly, y antes de que los caballeros de la mesa compartan, le decía esto, que cuando veo el guión anoche, que entro a las redes, lo primero que veo es esta así es, gracias doña Clary. Lo primero que veo es en Policía Nacional, es un nuevo feminicidio. Escuchen esto, pero escuchen esto. Los fallecidos, oigan esto, la Policía Nacional investiga en circunstancias en las que un hombre le quitó la vida a su esposa y a su suegra. Posteriormente se quitó la vida en un lamentable suceso ocurrido en el Millón del Distrito Nacional. Pero oigan quiénes son. Los fallecidos son Doris Romero, de 86 años. Y su hija Mayra Martínez Romero, de 65 años, quienes fueron encontradas sin vida en su residencia ubicada en la calle Chicago, esquina 10, número 18, en el referido sector. Ambas presentaban heridas de proyectil con arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Pero oigan quién es el presunto autor de los hechos. Es Nelson Félix Miranda Hermida, de 79 años, esposo de Mayra Martínez. Freddy, yo no tengo más nada que decir. Bueno, ¿sabrá Dios qué tiempo tienen de matrimonio? Es desalentador, nos llena de desesperanza porque estamos desgalillados, le decimos en Banía, cuando uno está voceando lo mismo durante mucho tiempo y sencillamente no ve respuestas. Entonces lo que está pasando, señores, es una sociedad que corre rápido hacia su perdición total. Estamos en las finales del mundo, como dice la Biblia. Una gente de 80 años, Freddy. 80 años, 79 años cometiendo ese tipo de delitos. Que ya debería ser para el cielo. No van para el cielo. Los suicidas y los homicidas no van para el cielo. Debieron haberse ido hace tiempo. Entonces, pero ya vivió su vida entera, un hombre de 80 y pico de años. Vete en paz. Si vemos todos los guiones de este programa, nos damos cuenta que cada 2 y 3 veces a la semana tenemos que abordar un tema como este, y eso duele, y duele profundamente, porque sencillamente es el reflejo más directo de una sociedad podrida, una sociedad que nos estamos desgajando, porque sencillamente usted ve a veces padres, hijos, hermanos, robando en una iglesia. Nosotros respetamos mucho. La única alteración que se cometió en la iglesia en los años 70 fue que la asaltamos para pedir la libertad de los presos políticos y el regreso de los exiliados. Pero después nosotros, la iglesia era algo sagrado. Tú no tenías la intención de tocar una iglesia,
ni evangélica ni católica. Exacto. Por nada en el mundo te atrevías a penetrar a esos recintos, porque tú los considerabas protegidos por Dios y entonces tú tenías un temor mínimo a que cualquier cosa pasara. Pero hay que cambiar la agenda, hay que buscar la forma de que nosotros podamos... Colombia empieza siempre este programa, estoy feliz, estoy llena de una energía y nos llena todo. Diciendo un salmo. Nos da un y un bajón desde que arranque ese guión. Nos da un booster de energía, todos empezamos en alta. Y cuando empiezas a ver el guión, se te van cayendo las alas del alma, decía mi abuela. Entonces, es muy penoso, es realmente desalentador. Y entonces uno habla de los jóvenes, Nelson, pero cuando veo esta noticia que la policía está investigando, es un señor de 80 años que le quita la vida a su esposa de casi 70 y a su suegra de casi 90. ¿Es el apocalipsis? Sí. Bueno, déjame darte un dato que no te va a gustar mucho, pero entre el año 2020 y el año 2024 hemos perdido por violencia 768 mujeres. Esa es la cifra lamentable que debo compartirle a ustedes, y cuando miramos, según lo analiza la Organización Mundial de Salud, en el caso de la República Dominicana, ya tenemos el rango más alto de homicidios por parte de violencia hacia la mujer. Cuando el promedio en la región es de 1.1, nosotros ya estamos en 1.1, nosotros estamos entre 1.8 y 2.3. Es decir, somos el país más violento hacia la mujer. Quiero tomar una frase que acaba de comentar Yamel, que tiene que ver con la parte de discernir. Hay ciertas alertas. Nosotros en este programa, en Una Nueva Mañana, hemos sido pioneros en tratar el tema del barómetro o el violentómetro, Sí. que tiene que ver un patrón. Tú ves distintos factores o señales que arroja la otra persona, que tú tienes que decir, es hora de escapar, es hora de que yo haga mi plan de salida y me vaya lo más lejos posible, aunque eso a veces involucre irte del país. Piense, ¿por qué comento esto? Porque de un monstruo, y por eso las películas del terror tienen tanta factura, tanto rating, tú dirías, pero ¿por qué el tipo mejor no cogió por este lado del bosque y hubiese evitado? No, lo que te muestra de alguna manera, y eso lo escribió una persona que sobrevivió al Holocausto, cómo a veces un solo soldado nazi aterrorizaba a miles de judíos. O sea, pero como un solo hombre con una pistola, que solamente vamos a finalizar, no es el miedo. El miedo tiene un poder impresionante sobre el ser humano. Te congela, te frisa, sí, te hace creer que no tienes otra salida, que mi vida al lado de fulana es esta y yo no merezco más. Quizás el que ella me dé golpe, o el que ella me maltrate, o el que ella qué sé yo qué, es parte de, y eso va en caso de los dos géneros, pero frente a un hombre, la fuerza que tiene un hombre, más también cuando hay como una dependencia económica, donde ya el tipo además es un abusador. Mira, acuérdate que tengo que ir al médico. ¿Y para qué tú vas a ir al médico? Y la tipa ya con un tema de salud delicado. Porque acuérdate que tengo que hacerme control. Las mujeres no necesitan esa vaina. Y como eso, que les pongo un ejemplo cruel, va el tema del hambre. Nosotros teníamos empleados en el taller de mi papá que tuvimos que decir a las mujeres de ellos que fueran el sábado a cobrar junto con los tipos. Ay, Dios mío. Porque ellos se tomaban el 100% del sueldo. Entonces la única forma en que ellas vieran algo de dinero era que, ven, Rafael, te vamos a pagar. Llámate a la mujer tuya. ¿Qué es lo que le estoy contando? Entonces, mira, le voy a pasar a Rafael 5,000 pesos. Ustedes verán qué hacen entre ellos. Porque si yo le pasaba los 5,000 pesos a Rafael, Rafael se tomaba los 5,000 pesos completos y llegaba borracho en la noche del sábado a la casa. Todo eso es violencia. Yo le cuento, es una anécdota de 1979. ¿Ha cambiado la sociedad dominicana en estos últimos años? No mucho. Por algo ves un drink el día domingo abarrotado de gente. Tú dices, por entonces yo vivo en el país equivocado. Porque yo tengo que pagar luz, el teléfono, el diablo, esto y lo otro. Pero, ¿y esa gente tan alegre? Ahora, luego, ¿qué pasa? Esa persona alcoholizada completamente quiere cama cuando llega a la casa. Luego, esa mujer que es mi propiedad, porque es el otro problema que tenemos en la República Dominicana. La mujer es mi propiedad, no es mi mujer, no es mi pareja. Es como esta taza yo la compré, esta taza es mía, la mujer es mía. Y eso le anula, es decir, yo creo que ahí empieza el tema mental de no tener ningún tipo de empatía a la hora de yo aniquilar a esa persona. Porque lo hago porque para mí es como si fuera un perro, un animal, un objeto material. Y luego preguntan por qué yo estoy soltera.
No, pero lo tuyo es otra cosa, eso lo hablamos fuera de pantalla. Entonces, con ese diagrama que tú estás haciendo. No, pero lo tuyo ya tú y yo hemos hablado del tema. Es que tú eres tiñosa, es que tú eres tiñosa. No, lo tuyo es complejidad, eso ya no tiene nada que ver con la violencia. El tema es, mis hijos, que yo creo que paso al resto, formación. Sí. Y apoyo social de parte del Estado hacia la mujer. Y termino, Iván. En otras partes del mundo, cuando una mujer tiene un problema de violencia con el hombre, hay casas de seguridad. Tú vas a la policía y el policía te lleva a un lugar, a una casa de seguridad, y luego trata de atrapar al animal, a la bestia, que anda detrás tuyo. Aquí, ya tú me lo habías dicho, que aquí eso no existe. Así es, mira, Nelson, ahorita hablamos temprano a las 7, para conectar a las chicas también con lo que hablamos temprano en aspecto de la informalidad que tiene República Dominicana como nación, algunos aspectos. Hubo Colombia y Yamel que se agregaron un tema violento, ustedes lo escucharon tal vez por sus teléfonos, de una persona que fue a un velorio y desvivió a una persona peleando por una propiedad que él decía que era de él porque él tenía porque él compró el ataúd. Como él compró la caja, le tocaba la casita que dejó de herencia a la persona fallecida. ¿Cómo? Aquí hablamos de que eso es una informalidad que tiene la República Dominicana y un aspecto ya antropológico nuestro de cómo las cosas ocurren. Y decíamos que aquí estamos en un acto de improvisación porque estamos en un esquema moderno que no a todo el mundo le ha llegado. Nelson habla del violentómetro y habla de las señales que pueden indicarte cuál es el momento de salir, de irte. Fight or flight reflex le llaman. Entonces, cuando la gente no sabe ni entiende estas herramientas, no hay forma de escaparse. Les decía también que afortunadamente el tema de la tecnología nos ha permitido tener una sociedad más homogénea donde todo el mundo sabe las mismas cosas relativamente. Entonces Nelson trae importado un concepto internacional del violentómetro. En esta plataforma que hemos sido pioneros, como él dice, Yamel y Nelson han traído el tema, algo que debiese aplicarse. Y uno dice, pero ¿por qué estas cosas, ideas brillantes que trae la gente, que pueden aplicarse, que no se aplican? Es un asunto de intención y de voluntad. ¿A quién le interesa que la población dominicana viva en paz y que sean familias productivas? Le interesa a gente que viene a paneles a hablar de educación, a hablar de hacer un aporte social. Pero la gente que tiene la capacidad económica y en la posición de poder para establecer eso no es sus primeros ítems de agenda. ¿Qué le importa a un gobernante que la relación marital entre un hombre y una mujer sea pacífica, sea productiva, sea de bien? Eso no es la primera prioridad. La primera prioridad es la reputación del ente político como tal. Ahora, si ese problema de los feminicidios llega a un nivel exorbitante que comunicadores como nosotros lo trae a la palestra y se convierte en una gota que hace un hoyo en una figura política o de poder, ahí se pone en prioridad. Por eso es nuestro deber como comunicadores de traer estos casos a la luz. Por más que Colombia diga y Yamel y nos hiera temprano arrancar la semana con estos casos, hay que hacerlos visibles. Hay que visibilizarlos, hay que ser responsables en este sentido y atacar y atacar y atacar para que la cosa más importante, los políticos y gobernantes, que es su reputación y su apetencia para ser votados o tener poder político a futuro, se ve afectada. En ese momento ellos prestan atención. Ahora, hombres dominicanos, un gremio, ¿verdad?, del que somos parte. Nelson tuvo una fortuna de sacar su mente del país, a mí me tocó lo mismo y vimos la vida de otra perspectiva. Pero la mentalidad de un hombre dominicano 100% neto de aquí es que él es el hombre. Y eso sigue, señor, instalado todavía. El hombre por sécula seculón. Y esto, hay un asunto de impotencia que siente la mujer ante esto porque entiende que está en las garras de ese hombre que según él la mantiene y está en control de la cosa. Por eso está cambiando drásticamente. Entonces, con ese cambio que la mujer está haciendo, que ha avanzado mucho, y la mentalidad del hombre que se quedó allá atrás, que no entiende que eso ha cambiado, trae situaciones muy complicadas. Y el tema de tener ahora personas octogenarios siendo víctimas, nos dice, pero ¿qué está pasando? No es un asunto de los millennials, no es una cosa moderna. Hay un asunto ya atmosférico de cómo la violencia permea los espacios. Y esto está pasando en nuestro país y hay que buscar la forma y la manera de ponerle atención. Termino con esto. El aspecto psicológico, psiquiátrico, que no se toma en cuenta, que no se le presta atención, que se dice
ni siquiera se mencionan los temas de seguro, y hablar de seguro aquí en este momento es un pecado capital, ¿verdad, Freddy? Bueno, sí. Entonces, no se habla de la salud en temas psiquiátricos y psicológicos. Sin embargo, en el país que Nelson y yo soñamos, en esa utopía, entendemos que debe haber un seguimiento riguroso al aspecto psicológico y psiquiátrico de las sociedades. Aguas vivas, Nicolás. Nicolás, a Freddy se indignó. Bueno, y no es para menos. Cualquiera se... A Freddy se le cayeron las alas del alma. Sí, no, imagínate. A mí me quedaban 2 plumas y la boteo. Bueno, yo no puedo hablar de plumas porque es verdad. No me luce. No te puedes evidenciar. Tranquilo, Nicolás, yo te estoy preguntando. Exacto. Estamos seguros de ti, Nicolás. Bueno. Además, nadie está obligado a declarar en su contra. Exacto. Bueno. Salgamos de lo personal. Estamos en un tema serio y pero es para no morirnos aquí, porque uno tiene, óyeme, uno tiene que buscar, óigame bien, la gente que está viendo este programa en YouTube, suscríbase, comparta, comente, entiéndanos. Si no le buscamos la vuelta a este tipo de noticias, salimos de aquí para el psicólogo diario. Sí. Adelante, Nicolás. No, definitivamente. Yo digo que esto, lo principal aquí que estamos viendo es la falta de educación, ¿verdad? Que lamentablemente arropa nuestra sociedad. Esta forma de cómo nos educaron y cómo educaron también a gran mayoría, yo diría, no solo de las mujeres, de mujeres y hombres, pero a las mujeres le insertaron una filosofía, lamentablemente, de que debía buscar un hombre que la asuma. Tienes que buscar un hombre que te pueda cubrir todos tus gastos, que te dé una mejor vida, porque aparentemente, lo que se ha vendido es que la mujer no tiene la capacidad de generar por sí sola una mejor vida. Y es triste, es lamentable que esta sea la forma de cómo se está criando hoy en día y cómo se ha venido criando durante mucho tiempo, porque es un tema de sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces una mujer termina estando con un hombre por las razones equivocadas, por motivos, ¿verdad?, que equivocados. Porque ese hombre le puede dar una mejor vida, no por amor necesariamente, sino porque ese es el que tiene el billete, vamos a decir. Y esa es la filosofía que se vende también en muchos medios de comunicación. Hay comunicadoras, vamos a decir, que le dicen, usted no puede meterse con un hombre que no tenga capacidad financiera, y sin importar si ese hombre tiene buenos sentimientos, si ese hombre tiene deseos de superación. Aquí Si no hombre... me venga con hombre pelado, decía que yo conozco. Exacto, entonces... Cuidado con venir con hombres sin cuarto. La primera pregunta le decían los padres, ¿de qué depende? Pero así mismo. Exacto. Entonces a la mujer la crían normalmente con la idea de que necesita un hombre para poder desarrollarse, para poder crecer, para poder avanzar en la sociedad, para que esa mujer se dedique solamente quizás a las cosas de la casa y que el hombre pueda asumir todo. Y la mujer aparentemente le dicen, tú no necesitas tener capacidad de producción, tú lo que necesitas es un hombre que resuelva. Capacidad de reproducción. Exacto, y capacidad de reproducción. Entonces, es lamentable y esto también demuestra, sobre todo esta situación, la debilidad y la dependencia emocional que tienen también muchas damas, ¿verdad? Que lamentablemente terminan por esta misma situación dependiendo económicamente de un hombre, dependiendo de la voluntad quizás de un hombre, que es algo que debemos trabajar. El tema de la salud emocional también estamos viendo, sobre todo en este hombre que tomó esta decisión de afectar, ¿verdad?, a esta persona. Es triste y es lamentable que un lunes estemos hablando de estas noticias, pero lamentablemente son los casos que pasan, son cosas que suceden. Ahora, recientemente aquí se aprobó el Código Penal y ahí es donde uno dice, y en días atrás lo dije, y uno desearía que para casos como este
podamos tener aprobado la pena de muerte en República Dominicana. Es que ellos mismos se dan pena de muerte, eso tampoco resuelve, Nico, sí, porque entonces los hijos se quedan huérfanos de padre y madre. Sí, bueno, pero es que un padre que acaba con la vida de una madre, o sea, ¿qué le va a enseñar a un niño? Al final, yo entiendo que un niño no necesita un padre que haya cometido un acto de esa manera. El padre al final termina siendo el ejemplo de ese niño. ¿Qué va a hacer ese niño? Replicar esa conducta. Entonces, yo creo que la pena de muerte pudiera ser algo, por lo menos para compensar de que esta persona no siga en la sociedad haciendo daño. Esta persona va y cumple una condena, como ha pasado con muchos, y cuando sale, al final se involucra. Estamos hablando de un hombre que tiene un historial violento. O sea, no estamos hablando de una persona que se equivocó y se dejó llevar en un momento, ¿verdad? De la ira. No, estamos hablando de alguien que tiene un historial, que ha venido siendo violento durante mucho tiempo, y es lamentable que por el mismo tema de la dependencia emocional, como ya les comentaba, mujeres viendo que están con un hombre violento, que están con un hombre que no tiene escrúpulos y puede cometer un hecho en contra de su vida, aún así decidan seguir con esa persona. Es la misma dependencia emocional y la dependencia también económica. Lo de la dependencia económica, en cierto modo, porque muchas veces, o sea, hay que entender, no se puede generalizar. La dependencia económica, hay veces que hay una pareja que decide, bueno, mi esposa se va a quedar cuidando a los niños. No, y eso no tiene problema. Exacto, con eso no hay problema. A mí me encantaría ese rol. No. A usted le gusta mucho su trabajo, no venga. Exacto, entonces con eso no hay problema. Ahora, de ahí a la dependencia emocional, y que esta dependencia económica, entonces, el hombre la pueda utilizar como una arma en contra de la mujer, ya eso es otra cosa. Bueno, el caso de Lisette Melenciano es una pesadilla de principio a fin, porque lo más indignante es que lo planeó. Tal y como decía Nicolás, no fue que ese hombre se le metió el diablo, que se puso loco en un momento, como han pasado eventos, sino que este hombre mató a su pareja de una forma increíblemente fría, intentó borrarla del mapa, como se dice. La verdad es que describir la escena es completamente espeluznante. Ahí se da y lo vamos a mandar a una cárcel. Y alevosía. Así es. Lo vamos a mantener ahora. No fue un crimen impulsivo, sino que fue con premeditación y alevosía. Quitarle la vida, quemarla, taparla con ramas y actuar como si nada hubiera pasado. Es sin duda una forma de descubrir que tú estás conviviendo con un hombre, que te duermes al lado de un hombre, una madre de 6 hijos. O sea, esto es una tragedia de principio un hombre, Colombia, a fin. Un monstruo. Un monstruo completamente, un monstruo, para hacer un guión de una película de Hollywood, de esas que estrenan en octubre en Estados Unidos, de verdad. Y yo insto, no solamente porque hoy una diputada instala una narrativa y lanza una iniciativa que es Déjala Ir, pero más allá de la diputada Kimberly Taveras, que puede ser una propuesta muy bonita, yo quiero saber el Ministerio de la Mujer, la Presidencia de la República, Educación, qué cosa podemos hacer para que nosotros los lunes no estemos dando esta noticia. Una mujer dejó 6 niños en la orfandad, pero también una pareja de ancianos. O sea, una tragedia, eso es tan feo. Los dos casos son tan feos. Uno porque fue con premeditación, alevosía, eso es, ¿cómo se llaman esa gente? Psicópata. O sea, fue una actitud de psicópata, claro, completamente, sí, la que utilizó el agresor de Lisette Melenciano, pero también este señor de 79 años que acaba con la vida de una suegra de 86. Una locura. Es una locura. Es una nueva